Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos mediodías, compañeros, ¿cómo estáis? Ojo, porque aseguran que Nico Williams quiere venir al Barça. El otro día el representante del jugador del Athletic Club fue cazado en Barcelona y es que tenía una reunión con Deco. El Barça busca un extremo, esto está clarísimo, han sonado los nombres de Rashford, Luis Díaz y ahora vuelve a sonar Nico Williams. Nico Williams, que puede ser un jugador interesante porque tiene 23 años de edad, o los hará ahora en el mes de julio. Es un jugador joven, es un jugador que tiene mucho desequilibrio, es un jugador que es rápido, es vertical, pero está claro que tiene que mejorar en la última toma de decisiones, sobre todo en la definición y en los últimos metros. Nico es un jugador interesante, Nico es un jugador que se lleva y se entiende muy bien en el campo con Lamine Yamal, y Lamine Yamal, ojo, porque lanza un guiño y sube una foto junto a Nico Williams en sus historias de Instagram. A ver, yo pienso que el Barça necesita un extremo con desborde, un extremo habilidoso, un extremo que sea un refuerzo competitivo para la plantilla, porque es cierto que contamos con Lamine Yamal y con Rafinha, que son dos jugadores talentosos, son dos jugadores que han hecho una temporada excepcional, excelente, pero el Barça necesita rotaciones, el Barça necesita descansos, el Barça necesita alternativas y sobre todo, si hay alguna lesión, que esperemos que no, el Barça necesita garantías en su ataque. Nico Williams, que suele jugar en el perfil izquierdo, donde actualmente está Rafinha, y creo que es una buena alternativa, porque es un perfil distinto. Rafinha es un jugador que tiene un muy buen disparo, de media a larga distancia, ha mejorado muchísimo en la definición, es un jugador que trabaja mucho, que se mueve muy bien cuando hay espacios, tira muchos desmarques, es un jugador incansable, pero quizás en partidos donde las defensas están más cerradas, donde hay pocos espacios, pues el Barça necesita otras alternativas. Lamine Yamal es un jugador que puede marcar las diferencias porque tiene un desequilibrio espectacular, es muy habilidoso, tiene buen desborde tanto en estático como en carrera, pero Rafinha es un jugador que va mejor con espacios, que se siente más cómodo, que resalta más cuando los partidos están más abiertos y cuando las defensas no están tan cerradas. Por ejemplo, pienso que en el partido contra el Inter de las semifinales de la Champions, un extremo izquierdo como Nico Williams hubiera sido una opción muy interesante, porque es un jugador que tiene desequilibrio, es un jugador que es habilidoso y es un jugador que en espacios reducidos también tiene altas capacidades de desborde. A mí Nico Williams me parece una opción interesante siempre que el precio no sea una locura, siempre que el precio no sea superior a unos 50-60 millones. Creo que podría ser una buena opción. Es un jugador que es joven, va a cumplir los 23 años en breves. Es un futbolista hábil con la pelota, es un futbolista muy rápido, es un futbolista que tiene buen desborde, pero es cierto que su definición me ofrece algunas dudas. Creo que es algo en lo que Nico Williams tiene que trabajar muchísimo en los últimos metros, en ser más letal de cara a puerta, porque sobre todo si pasas a jugar a un equipo como el Barça, esto es algo que se va a exigir desde el minuto 1. Ya puedes regatear mucho, ya puedes generar situaciones de peligro que si en los últimos metros no tomas la decisión acertada, esto te penaliza una auténtica barbaridad. Lamine Yamal es un jugador que tiene que mejorar en los últimos metros, está clarísimo, es muy joven, creo que es un futbolista que ya está mejorando muchísimo, de hecho sus cifras de esta temporada en comparación con la temporada anterior lo dejan en evidencia, y Nico Williams pues tendría una situación similar. Nico Williams, que ya tiene 5 años más que Lamine, pues está claro que tiene mucho que mejorar en este sentido. Lo de Lamine es
algo muy claro, es muy joven y todavía le falta cierta madurez en la definición, en los últimos metros. Creo que con la calidad técnica que tiene, en breves ya va a ser un jugador que mejore muchísimo sus cifras, pero Nico ya va entrando poco a poco en una edad más madura. Es cierto que sigue siendo joven, pero recordemos, cuando un jugador llega a los 25 años, 26 años de edad, ya se entiende que es un jugador maduro, ya se entiende que es un jugador más contrastado y ya se entiende que es un jugador más experimentado. Nico tiene que trabajar en la definición, tiene que ser más letal y si llega a un equipo como el Barça es una de sus claras áreas de mejora. De todas formas, entre Rashford, Nico Williams, Luis Díaz, entre los nombres que suenan, a mí el de Nico me parece el más interesante por un tema de edad, por un tema de características y por un tema de precio. Luis Díaz es un jugador que ya tiene unos 28 años de edad y se están pidiendo unas barbaridades de dinero, que si 80 millones, que si 85... Sinceramente, me parece una estafa, una auténtica estafa. Luis Díaz es un jugador que tiene cosas interesantes, también es un jugador habilidoso, pero no me parece una estrella y pagar este pastizal sería una locura. Yo por Luis Díaz como mucho pagaría unos 40-45 millones de euros, lo digo con total honestidad. Y Rashford, pues es un perfil que quizás es más asequible en cuanto a precio. Es un jugador que no es tan hábil con la pelota, aunque también tiene desborde, y es un jugador que para mí vendría más en un rol de suplente claro. Creo que Nico puede ser un extremo que si tiene una mejoría notable, pues puede ser un extremo para jugar de titular en el Barça, si mejora, si progresa, si sigue creciendo. Y a Rashford simplemente lo veo como un revulsivo, como un recambio para un par o tres de temporadas. Veremos lo que pasa. El Barça necesita reforzar su ataque. El Barça tiene a Lewandowski, que es un killer, pero mucho ojo, porque es un tío que ya tiene unos 37 tacos. El Barça necesitará reforzar esa posición cuanto antes. El Barça tiene dos buenos extremos, como Lamine y Rafinha, pero el Barça necesita descansos, el Barça necesita rotaciones y el Barça necesita opciones de garantías que puedan entrar en segundas partes o incluso en ciertos partidos de la temporada. También ha sonado Julián Álvarez, una opción muy complicada. Se dice que Laporta está enamorado con Julián Álvarez, pero este año es muy improbable de que pase algo con Julián Álvarez. Quizás de cara a 2026 el Barça podría plantearse ofrecer una buena cantidad de dinero por el argentino, que es un jugador muy interesante y que te puede jugar tanto de 9 como caer más por un costado. Sería una opción muy interesante para suplir a Lewandowski, pero a corto plazo lo veo muy complicado. Nico Williams es un jugador interesante, pero ojo, porque Nico y Lamine son dos chavales jóvenes, son dos tíos que se conocen, que se llevan muy bien, y esto puede ser muy positivo para el Barça, siempre y cuando tengan la mentalidad de triunfar juntos, de ganar títulos juntos y de querer comerse el mundo juntos, jugando con la misma camiseta, ganar títulos, hacer historia. Pero sabemos que a veces los futbolistas pueden perder la cabeza. Hemos visto, pues, que a veces se crean clubes de amigos, lo vimos en el Barça hace no muchos años, cuando los jugadores tienen incluso más peso que los propios directivos o que los propios entrenadores, y eso es un gallinero en el vestuario, eso es un gallinero y es una situación crítica. Yo espero que no pase, pero hay que estar alerta. Los ojeadores del Barça tienen que saber cuál es el comportamiento de Nico, tienen que apreciar este tipo de situaciones, y si todo va bien, si Nico y Lamine y esta serie de futbolistas se enchufan, tienen ganas y van motivados para hacer historia, creo que puede ser un fichaje muy acertado. Ya lo sabéis, señores y señoras plantas, desde la prensa se dice que Nico Williams se está ofreciendo al Barça, que Nico tiene muchas ganas de jugar en el club blaugrana
y veremos si finalmente hay novedades sobre su fichaje. El Barça busca refuerzos en el ataque, el Barça lo más seguro es que fiche a algún jugador para que ayude en su aportación ofensiva y Hansi Flick quiere más gol, Hansi Flick quiere más leña al fuego, Hansi Flick quiere ser todavía más demoledor de cara a la próxima temporada. Joan García ya está fichado, ya tenemos un refuerzo en la portería, que pienso que es algo que necesitábamos, pero el equipo quiere más piezas para todavía ser más competitivos que la temporada que ya hemos visto que ha sido una auténtica brutalidad. Muchas gracias, señores y señoras plantas. Ya lo sabéis, si os gusta el contenido no dudéis en darle un like, comentar, suscribiros, compartir, dejar vuestra opinión y sin más dilación os dejo de tocar el cojón. Nos vamos viendo en próximos vídeos para más acción. Un fuerte abrazo, amigos. Passa. Jo soy Purets Culer, mejor youtuber, Purets Culer. Súbete a su rollo, azulgrana y fiel devoto de su Barça.